de fecha 4, eliminatorias Qatar 2022. ¡Comencemos! Así es, futboleros de corazón, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en lo que es la predicción de la fecha 4 de las eliminatorias Qatar 2022. Fecha muy importante ya que se sigue avanzando junto a estas eliminatorias. Pero yo sé que tú estás disfrutando el video, claro que sí. Te invito a que te suscribas, falta poco, ya falta poquísimo para llegar a los 2000 suscriptores. Agradecería mucho esas 2000 personitas que estén en el canal. Yo sé que la mayoría, casi el 80% que ve mis videos no está suscrito, así que suscríbete, te lo pido por favor. Y ahora disfruta de este video y al final del video te tengo una sorpresa. Así que chicos, comenzamos con Uruguay versus Brasil. Creo que el favorito para clasificar en este mundial está más que claro, aun cuando... señor Baustiñán, gracias por aportar lo que fue el partido de Perú versus Brasil. Tome, aquí tiene su dinero que es suyo, se lo voy a dejar acá por si acaso. Nosotros no tuvimos nada que ver con el partido, ¿vale? Usted arbitró bien. ¿Te puedo sacar roja aunque estés sangrando? Gracias. Bascuñán vendido. No sé qué es lo que acaba de pasar, pero para mí el favorito para ganar o clasificar, aun cuando tenga la mano negra, es Brasil por su juego futbolístico. Aunque no está pasando por el buen momento futbolístico que era la Brasil que antes daba miedo, ahora da como un poco de lástima. Después viene un partido bastante especial para mis amigos peruanos, que es Perú versus Argentina. Para mí está claro, Argentina no está pasando por un buen momento futbolístico y tampoco Messi, porque si hablamos de Argentina hablamos de Messi. Creo que va a haber un empate, y un empate de 2-2, un empate clarísimo 2-2. Me lo jugaría que ganara Perú. Pero yo me lo juego más por el empate. ¿Por qué? Porque obviamente Argentina va a ser la collera, va a querer ganar ese partido, pero Perú va a ser más que Argentina y va a ganar. Sí o sí va a ganar este partido. Pero yo aún así, sabiendo estadísticamente, Perú puede que gane, pero lo voy a dejar un empate para no colgarme de mucho. Así lo dejo en un empate para mí, así que por favor no me estén crucificando como al árbitro corrupto. Julián vendió. Después tenemos un partido que aquí en Chile va a ser brutal y va a ser importante, que es el partido de Venezuela versus Chile. En este caso voy a dar favorito a Chile, obviamente. Pensé que Venezuela, si fuera de broma, pensé que Venezuela tenía más juego futbolístico o tenía algo más que dar, y creo que no. Así que en este caso, sin vacilar y sin más dilación, voy a dar el resultado hacia Chile, porque Chile no es que esté jugando tan bien de lo maravilla, no está jugando bien. Es más, hay jóvenes que ahí están dando el todo por el todo, pero está el caso de Sierra Alta, está el caso de Brian Cortés, gran arquero. Pero aún así me la juego que Chile le va a ganar a Venezuela por un 3-1. Esperemos, ya que va a estar sin público todo el asunto. Así que Chile le gana a Venezuela por un resultado clarísimo. Aunque Venezuela puede que ahí nos meta una pepa. Así que 3-1 gana Chile a Venezuela. Paraguay versus Bolivia. Aquí un partido complejo, pero no imposible. Paraguay versus Bolivia. Resultado claro para mí, un 1-1. Un empate clarísimo. Creo que Paraguay está mostrando, sí, un fútbol bastante ahí. Pero Bolivia me sorprende. Bolivia me sorprendió en las últimas 2 fechas. Me sorprendió en las primeras fechas, bien digo. Así que para mí un empate. O si no es un empate, si no me dijeran, pero da a elegir quién gana. Para mí ganaría Bolivia. Siento que Bolivia está teniendo un mejor juego. Así que para mí, un chileno, admiro mucho el juego de Bolivia. Tanto como
como se jugaba antes o como se está jugando actualmente en la actualidad, valga la redundancia. Y cerramos la fecha culmine con Ecuador versus Colombia. Acá yo tengo un claro favorito y es porque tengo un trauma. No es porque tengo un trauma. Es porque yo creo que Colombia va a dar más que Ecuador. En el tema de juego, Colombia va a dar más que Ecuador. Para mí gana Colombia por un 2-1. Para mí gana Colombia, díganme lo que digan, pero Colombia, si meten a Falcao, si meten ahí por unos rapiditos para jugar, Colombia gana un 2-1 y bueno, vamos a ver qué se teje en estas primeras 4 fechas de las clasificatorias o eliminatorias, llámalo como tú quieras. Para mí esos son claros favoritos. Entonces Uruguay perdería ante Brasil, Perú empataría ante Argentina, Venezuela perdería ante Chile, Paraguay empataría con Bolivia y Ecuador perdería frente a Colombia. Así que eso, espero que el video le haya gustado. Si es así, ya saben, pueden suscribirse al canal, que es totalmente gratis, por favor. Quiero llegar, miren, por favor, me gustaría llegar a la meta de 2000 suscriptores antes que terminar este año. Es una meta personal que yo tengo. Así que eso, y van a estar apareciendo las pantallas finales, donde te voy a dejar ahora mismo aquí un video recomendado para que lo vayas a ver. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Abrazo de gol! Bye bye. Pero me faltó el regalo. No me olvidé. Es más, de hecho, ahora estoy comiendo. Sí, pero me faltó otro regalo. Tu regalo va a estar en la descripción. Si entras a mi Discord ahora ya, vas a tener un regalo que no vas a poder volver a ver. ¿Qué será? Entra a mi Discord. No sé por qué. No sé por qué acabo de dar un beso. Es que estoy loco. Loco.